Y bienvenidos, feliz sábado a todos de nuevo, hermanos. Me da mucho gusto verlos, gusto saludarlos y estar juntos por acá en este día. Ya estamos muy cerca de la Pascua, estamos a menos de un mes, un poquito más de 3 semanas de celebrar la Pascua, de renovar el pacto con Dios el Padre a través de la sangre de Jesucristo, como Él nos ordenó que hiciéramos. Y el día de hoy quisiera que reflexionemos un poco acerca de la Pascua y realmente que nos enfoquemos. Vamos a leer las Escrituras. Va a ser un poco diferente este mensaje del día de hoy, porque vamos a leer bastante de la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estar haciendo, estar en la palabra de Dios, pero meditando en la magnitud del sacrificio de Cristo. Así he titulado este mensaje, la magnitud del sacrificio de Cristo, para que reflexionemos el día de hoy, que leamos estas escrituras también en parte para preparación para la Pascua y para la fiesta de panes sin levadura, pero que reflexionemos en ciertas cosas que son muy importantes, son muy importantes que reflexionemos en preparación para la Pascua, porque es algo increíble, de verdad, el sacrificio de Cristo. Cuando nos ponemos a estudiar esto en detalle y desde el principio, porque quisiera que estudiemos y veamos hoy el panorama amplio, ¿verdad? Un poquito más amplio y más completo acerca no solamente de lo que significa este sacrificio en lo personal, sino para todo el mundo y en realidad la magnitud de Cristo, la magnitud de su sacrificio, la magnitud de quién es y qué ha hecho y qué hace y todo parte de su plan. Y vamos a comenzar desde el principio. Vamos a Juan 1, porque ahí está el principio. Así lo dice en Juan 1:1. Y dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y vamos a ir leyendo estas escrituras, pero deteniéndonos a meditar en ellas, en todo lo que significa esto en relación al sacrificio de Cristo. Porque es algo increíble cuando leemos todas estas escrituras que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ver este panorama maravilloso, increíble, de verdad. Es sobrecogedor, es absolutamente impactante y profundo lo que Dios, el Padre y Jesucristo han hecho. Y aquí está detallando en el principio quién estaba y cómo y lo que estaba sucediendo. Decía, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sabemos que ellos no tienen principio de días. Este principio es un principio de la narración solamente, porque ellos no tuvieron un principio. Es el principio de la Biblia prácticamente, o de la narración de lo que los seres humanos alcanzamos a entender, de lo que el apóstol Juan comprendió, y leemos los primeros 17, 18 versículos de Juan 1, y es una explicación profundísima de Jesucristo y de Dios el Padre. No vamos a leer todo esto el día de hoy, pero solamente comenzar aquí, de que estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y está hablando acerca, la palabra es, ¿verdad?, quien vino, como dice en el versículo 14, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces sabemos que la palabra es Jesucristo. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, igual con Dios el Padre. Y sabemos también que la palabra es, por eso dice tantas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, todo el tiempo, donde Dios habla, y sí, es Dios el Padre también hablando a través de Jesucristo, y es Jesucristo mismo. Por eso dice, la palabra del Eterno, o la palabra del Señor, vino a Moisés, o la palabra del Señor vino a Josué, o vino a sus siervos, ¿verdad? Y el Eterno habló con Salomón, o se le apareció a Salomón. Sabemos que es la palabra, que es quien vino en la carne, Jesucristo. Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que es la palabra, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todo esto que dice en el Antiguo Testamento de la palabra del Eterno, la palabra del Señor, está hablando de aquel quien vino en la carne, quien fue engendrado por Dios el Padre y nació como su Hijo. Pero todo, entonces, para ponerlo en perspectiva, es Dios mismo. Dios mismo
vino en la carne y estaba él en el principio, versículo 2, estaba en el principio con Dios, refiriéndose a Dios el Padre, porque está hablando de dos, por eso dice Elohim, por eso es plural. Él estaba en el principio con Dios. Simplemente para empezar a dimensionar la grandeza del sacrificio de Cristo. ¿Quién es realmente quien vino en la carne y dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir eternamente? Y nos explica todavía con más detalle en el versículo 3, dice, todas las cosas vinieron a ser a través de Él. A través de Él. Porque cuando leemos en Génesis 1, ¿verdad? Y dijo Dios, ¿verdad? Ese es a través de su palabra. Por eso dice, todas las cosas vinieron a ser a través de Él, a través de Cristo, a través de su palabra. Por eso habló el Eterno y ordenó, ¿verdad? Ordenó a las aguas que fueran divididas, ordenó a la tierra que produjera los animales, la vegetación, ordenó al mar que produjera los peces, las aves del cielo. Todo esto, y por eso dice en el versículo 4, en él estaba la vida, porque a través de su palabra hizo todo. Todas las cosas vinieron a ser a través de él, a través de la palabra, a través de quien vino a morir por nosotros. Entonces, él vino a morir por nosotros, pero desde el principio él creó todo. A través de él fue creado todo. Dice, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. Nada vino a ser sin el Eterno, ¿verdad? El Eterno de los ejércitos, como dice que es su nombre en el Antiguo Testamento, el Eterno de los ejércitos. Eso es lo que significa esa palabra del hebreo. Esas 4 letras significa el Eterno, y todas las cosas fueron hechas a través de él, y ni una sola cosa que fue creada vino a ser sin él. Esto es solamente para empezar a ver la magnitud del sacrificio de Cristo. Porque la Pascua es algo muy significativo, pero cuando tomamos en cuenta quién es Él. Y digo eso obviamente porque Él vive, Él ha sido resucitado y está sentado a la diestra de Dios el Padre, como dice en el Salmo 110. Y nada de lo que fue creado sin Él. Vamos ahora a otra escritura que nos habla también acerca de este tiempo. Y es en una forma más poética. Vamos a Proverbios 8. Porque Proverbios 8 se nos habla de este tiempo también. Nos habla también del principio. Y nos habla, como digo, en una forma poética, porque este capítulo entero de Proverbios 8 está hablando la sabiduría personificada. Y aquí en Proverbios 8, en el versículo 22, vamos a ver este mismo tiempo también. Este principio. Aquí le llama un poquito diferente, pero es igual. Está hablando la sabiduría personificada, ¿verdad? De manera poética, por así decirlo. Pero dice en el versículo 22, dice, el Señor me poseyó en el inicio de su camino. Entonces, está el inicio de su camino, el inicio del plan de salvación para todos los seres humanos. El inicio del plan, siquiera de tener hijos en su familia, porque ese es el plan de Dios. Hijos, que seamos hijos nacidos espirituales, seres espirituales en su familia. Y esta es la magnitud. Dice, el Señor me poseyó en el inicio de su camino, antes de sus obras de antigüedad. Y es maravilloso todo lo que dice aquí, porque lo detalla con muchas cosas, detalla exactamente lo que estaba sucediendo, o antes de todo lo que iba a suceder. Dice, antes de sus obras de antigüedad, antes del comienzo de la historia humana, antes de la revelación del plan de Dios. Aquí dice en el versículo 23, fui establecida desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido sabio. Por eso dice que está hablando la sabiduría, pero dice, yo siempre he sido parte de Dios. El Señor me poseyó desde el inicio de su camino. Que no hay un inicio en realidad, porque Él es el eterno. No tiene principio de días. Él nunca nació. El Eterno nunca nació, ni Dios el Padre, ni Jesucristo. Ellos han sido desde la eternidad. Y aquí dice, fue establecida desde la eternidad, la sabiduría, desde el principio, antes que la tierra fuera alguna vez. Está hablando mucho antes de Génesis 1. Porque en Génesis 1 sabemos que hay una pausa, ¿verdad?
de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sabemos que hay un espacio de tiempo de cuando Dios creó la tierra a cuando se encontraba ya, ¿verdad?, desordenada y vacía, o sin forma, cubierta de agua. Sabemos que hay un espacio ahí. Pero eso está hablando antes de que siquiera creara la tierra en primer lugar. Entonces, ya lo que leímos en el principio en Juan 1.1 es el verdadero principio. Aquí nos da más detalles acerca de esto. Antes de que la tierra fuera alguna vez. Versículo 24, cuando no habían profundidades. No habían profundidades, fui dada a luz. Cuando no habían fuentes abundando con agua. No habían profundidades, no habían fuentes, no había creado nada de esto. La tierra no existía. Dice, antes que las montañas fueran establecidas, antes que las colinas, fui dada a luz. Diciendo que, dándose a entender la sabiduría que siempre ha estado con Dios, que Dios siempre ha sido sabio. Porque esa es su naturaleza. Antes que Él hubiera hecho la tierra, o los campos, o la parte más alta del polvo del mundo. Antes de todo esto, antes de Génesis 1, lo único que probablemente fue antes es Juan 1.1, ¿verdad? En el principio. ¿Cuál principio? Pues el principio de lo que escribe el apóstol Juan. Pero no hay principio, porque ellos son eternos, porque ellos nunca nacieron. De aquí sí lo da como una alegoría, ¿verdad? Fui dada a luz, la sabiduría. Pero dice, antes de todo esto, cuando Él preparó los cielos, versículo 27, yo estuve allí. Entonces Dios preparó los cielos. Sí nos dice la palabra de Dios antes de que todo esto fuera formado, antes de Génesis 1.1. Cuando Él preparó los cielos, yo estuve allí. Cuando Él colocó un círculo sobre la faz de lo profundo. Cuando Él estableció las nubes arriba. Cuando Él estableció las fuentes de lo profundo. Cuando Él dio al mar su límite para que las aguas no pasaran su orden. ¿A través de quién? De su palabra. Dios el Padre haciéndolo todo a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Dándole orden al mar para que no pase en esa orden. Cuando Él nombró los fundamentos de la tierra. Es para meditar en la grandeza de Dios, porque todo esto lo hizo Dios el Padre a través de Jesucristo, una operación conjunta. Y Jesucristo, nuestro Señor, el Eterno, de quien está hablando aquí, Él es quien vino a dar su vida por nosotros, pero Él hizo todo esto. Su poder, establecer los cielos arriba, establecer las fuentes de lo profundo, darle al mar su límite para que no pase su orden. Los fundamentos de la tierra. Versículo 30, aún yo estuve con Él, como un maestro obrero. Maestro obrero porque a través de su sabiduría, Él hizo todas estas cosas. Y dice, y fui diariamente su delicia. La delicia de Dios es su sabiduría, su magnificencia, su inteligencia, que es infinita. Y Él es diariamente su delicia. Por eso en el Salmo 1 dice, bendito el hombre que medita en la ley del Eterno de día y de noche, porque es parte de su sabiduría. Y dice, regocijándome siempre delante de Él. Siempre. Regocijándome en el mundo habitable, su tierra. Cuando la estaba formando. Y dice, y mi deleite fue con los hijos de hombres. Cuando fueron creados Adán y Eva. Aquí nos da una perspectiva maravillosa. Cuando nos da a entender realmente a quién adoramos. El poder de Dios. El poder de Dios. Y esto obviamente, como lo estamos estudiando, a la luz del sacrificio de Cristo. El sacrificio de todo lo que ha hecho. Vamos ahora a otra parte donde nos habla acerca de esto también. Yo creo que versículos muy familiarizados. Estamos con ellos en Job 38. Vamos a Job 38. Porque aquí en Job 38 es cuando le responde el Eterno a Job. Le responde desde el torbellino. Ya que Job estaba buscando que Dios le respondiera. Que le respondiera por qué le había sucedido todo esto. Si él había sido justo, si él se había esforzado por hacer justicia.
por honrar a Dios en todo. Y no entendía por qué, pero Dios aquí le responde. Y como decimos coloquialmente, ¿verdad? Lo empieza a poner en su lugar. Y es uno de mis propósitos del día de hoy, es que todos nos pongamos en nuestro lugar. Que veamos la magnitud de Dios, la magnitud del Eterno, la magnitud de lo que ha hecho y la magnitud de ese sacrificio, porque es Él mismo quien ha hecho todo esto. Y aquí le responde a Job, la palabra de Dios, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Son escrituras para meditar en las obras de las manos de Dios. De conocer sus medidas. Y sabemos, a través de la ciencia hemos podido ver, observar y verificar la magnificencia, el poder, la inteligencia increíble de las obras de Dios, porque todo en la naturaleza tiene un balance perfecto. Tiene un orden, tiene una geometría, un balance, una química. Es absolutamente increíble. Las ciencias que estudiamos, ¿verdad? La física, la química, la matemática, todo esto está integrado en la creación de Dios. Es esa sabiduría de la que leímos ahora en Proverbios, esa sabiduría de Dios que es increíble. A través de eso creó todo, porque una simple cosa que no esté en balance y este ecosistema no podría subsistir. Que eso es lo que ahora nos están tratando de decir, ¿verdad? En los medios de comunicación nos están tratando de asustar que vamos en picada, ¿verdad? Y que estamos destruyendo el mundo. Y en cierto modo es cierto, pero el problema es que lo usan como sensacionalismo para meter sus planes y sus agendas. Porque la creación de Dios es maravillosa y es muy poderosa. Muy poderosa. Pero Dios también dice que va a regresar a destruir a aquellos quienes destruyen la tierra. Entonces, sí está sucediendo, sí estamos destruyendo la tierra. Pero, la sabiduría de Dios es increíble. Dice, ¿quién puso su piedra angular? Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Le está preguntando, ¿dónde estabas? Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. La sabiduría de Dios es increíble, y esto solamente para recordarnos la magnificencia del poder de Dios, de Dios el Padre y de Jesucristo, a través de quien fueron hechas todas las cosas. Y Jesucristo todavía no era Jesucristo, era el Eterno de los ejércitos, pero así le respondió. Todavía no venía en la carne como Jesús, pero esto le respondió a Job. Y vemos la grandeza de sus obras. Vamos ahora al Salmo 50. El Salmo 50 que nos declara más cosas acerca de quién es Dios y de lo que hace y de su poder. Porque son cosas absolutamente asombrosas y poderosas para meditar, para que cuando lleguemos en un poco más de 3 semanas a la Pascua, que tengamos todas estas cosas en nuestra mente, de el poder de Dios, de quién es quien vino como ser humano a morir por nosotros, no solamente a morir, sino a ser martirizado, a ser prácticamente destrozado en su carne. Él es el que puso las piedras, la piedra angular del mundo, quien estableció las fuentes del abismo, quien estableció las nubes arriba, quien creó, ordenó todo, quien puso al mar su límite, quien creó todas las estaciones, todo lo que existe en la tierra. Es algo increíble que Él haya venido y se haya humillado de esa manera por nosotros, por amor a nosotros.
Aquí en el Salmo 50, en el versículo 7, está hablando de nuevo el Eterno. Y aquí dice, el versículo 7, oye pueblo mío, y hablaré, oh Israel, y testificaré contra ti. Y declara quién es, yo soy Dios, incluso su Dios. Está diciendo, está hablando él mismo, la palabra. Yo soy su Dios. No lo reprobaré por mis sacrificios o sus ofrendas quemadas, las cuales están continuamente delante de mí. Él está realmente explicándole a su pueblo quién es y dándose a conocer y dando a entender a su pueblo que él recibe las ofrendas de su pueblo. Pero también le da una advertencia a su pueblo. Versículo 9, no tomaré toro de sus casas, ni machos cabríos de sus apriscos, porque toda bestia del bosque es mía, y el ganado sobre 1000 colinas. Y es de él. Es de él. Porque él lo formó, porque él ordenó que la tierra lo produjera. Y puede producir más cuando él decida, cuando él quiera. Tiene ese poder, siempre. Versículo 11. Conozco todas las aves de las montañas, y las bestias salvajes del campo son mías. Todas las bestias, todas las aves, todo es de Dios. Él está mostrándole a su pueblo su poder y su señorío y declarando el poder de su diestra. Y dice, si estuviera hambriento no les diría, porque el mundo es mío y toda la plenitud de él. El mundo es de él. Sabemos que ahora está en poder del maligno, en su influencia, pero Dios lo creó. También creó al mismo Lucero. Pero todo el mundo, dice, toda la plenitud de él. Si estuviera hambriento no les diría. No tengo necesidad de decirles. Dice, ¿comeré la carne de toros o beberé la sangre de cabríos? Le está diciendo, estos sacrificios, no los reprobaré por esos sacrificios que están delante de mí todo el tiempo. Obviamente no, porque él mismo lo ordenó, lo dio como ordenanza, de qué habían de sacrificar en el templo, qué habían de traer como sacrificios. Pero les está dando una perspectiva todavía más profunda de qué es lo que verdaderamente agrada a Dios, más que los sacrificios que son requeridos. Dice, ofrezcan a Dios acción de gracias y paguen sus votos al Altísimo. Ahí está declarando quién es su Padre, el Altísimo. Está declarando, ofrezcan a Dios acción de gracias, a Él mismo y a su Padre. Dicen, y paguen sus votos al Altísimo. E invóquenme en el día del problema y los salvaré, y ustedes me honrarán. Y esto prácticamente encapsula el plan de Dios. Porque siempre que Dios nos llama, nos trae a este lugar del problema, de miseria, ¿verdad? Para que lo invoquemos. Cuando no tenemos ninguna otra salida, como que cierra todas las puertas. Cuando nos está llamando para que nos acerquemos a Él, que veamos que no hay salvación fuera de Él. Y dice, y lo salvaré y ustedes me honrarán. Pero aquí solamente estamos reflexionando, poniendo en perspectiva de nuevo el poder de Dios, la magnificencia, la gloria de Dios, todo lo que Él ha hecho. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32. Y versículo 39. Esto es en el cántico, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés que lo aprendiera el pueblo de Israel, que iba a ser testigo cuando vinieran todas las calamidades sobre ellos, porque lo habían de dejar. Pero aquí en el versículo 39 de Deuteronomio 32, declara el Eterno quién es. Dice, ved ahora que yo soy. Dice, yo soy el Eterno, y no hay dioses conmigo. No, los otros dioses de los pueblos, que el Dios de la lluvia, que el Dios del fuego, eso no existe. Él dice que Él es. Dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano.
Y esto es algo para que nosotros meditemos, porque si Él es el único Dios verdadero, Dios el Padre y Jesucristo, y dice que Él hiere y Él sana, y que no hay quien pueda librar de su mano, dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Esto va a suceder. Pero pensar no solamente que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el único Dios verdadero, que Él hace morir y Él hace vivir, que Él hiere y Él sana. Pero lo que vino a hacer como ser humano, a poner el ejemplo, a vivir la experiencia humana en su propia carne, es algo impresionante. Porque aquí lo dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Pero cuando murió Lázaro, su amigo, él lloró. Él sintió el dolor humano. Él sintió el dolor de la muerte de ese enemigo. Él vio los resultados del pecado, la muerte, del pecado de Adán y Eva. Y del pecado de todos los seres humanos. Y Él dará la retribución a los que lo aborrecen, pero pensar que Él mismo, quien hiere, quien sana, quien da vida, que Él vino a dar su vida por nosotros. Y después habla acerca de su regreso, ¿verdad? Me embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Es la magnitud del plan de Dios que abarca todo desde el principio hasta el fin. Desde la planeación de todo. Desde la planeación de todo hasta el final de todo. Porque esto estaba decretado desde el principio. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Y versículo 18. Porque esto abarca el plan de Dios. Estas son un par de escrituras solamente, donde nos confirma que todo estaba planeado, que todo estaba decretado desde antes. No predestinado, pero el plan estaba trazado. En 1 Pedro 1, versículo 18, dice, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, está hablando de nosotros, ¿verdad? Por plata u oro, de su frívola manera de vivir, heredada por tradición de sus antepasados. No, esto no se trata de linaje, esto no se trata de sangre. Dice que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo. De lo que estábamos viendo en el libro de Proverbios, en Job, todo esto, desde antes de la fundación del mundo ya estaba determinado esto. Dice, pero fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, que Él ha sido manifestado a nosotros y que podemos entender la magnificencia de su sacrificio y de quién es verdaderamente Él. Vamos a Apocalipsis 13, también es la otra escritura donde nos confirma que esto ya estaba planeado, que ya se había determinado el plan y lo que había de suceder. Aquí está hablando acerca de la bestia, ¿verdad? Está hablando de aquellos que van a adorar a la bestia. En el versículo 8 dice, todos los que viven sobre la tierra lo adorarán a la bestia. Dice, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Porque está el libro de la vida del Cordero, es el libro de la vida de Jesús mismo, de el Eterno en el Antiguo Testamento. Él mismo, muerto desde la fundación del mundo. Este plan ya estaba trazado desde el principio. Ya estaba trazado desde el principio porque Él es quien
Ha tratado con toda la humanidad. Obviamente es Dios el Padre, pero ha tratado a través de Jesucristo, a través de su palabra, desde el principio de la humanidad. Vamos a Isaías 57. Isaías 57. Porque esto nos muestra ambas partes. Nos muestra la grandeza de Dios, el poder de Dios y también su interacción y su amor por todos los seres humanos. Y nos muestra también su plan. Isaías 57, quizás ya saben para dónde vamos, el versículo 15. En el versículo 15 dice, porque así dice el alto y elevado, quien habita eternidad, cuyo nombre es santo. Estamos hablando de la palabra de Dios, o el verbo de Dios, como dicen otras versiones. Su nombre es santo. Y él dice, yo vivo en el lugar alto y santo, incluso con aquel que es de espíritu arrepentido y humilde, para revivir el espíritu del humilde y para revivir el corazón de los arrepentidos. Y ahora que estamos preparándonos para la Pascua, que estamos haciendo esta introspección, este análisis, no es solamente sacar a la levadura de nuestras casas antes de la fiesta de panes sin levadura, sino estar viendo hacia nosotros, viendo a nuestra levadura, a nuestro pecado, a nuestras maldades, como ya escuchábamos en la oración inicial, de nuestras necesidades, de todas nuestras faltas. Para revivir el corazón de los arrepentidos, porque esa es la clave. Dice, y nos muestra su corazón. El versículo 16 dice, porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado. Esta es su naturaleza, este es su carácter. Ya hemos visto las obras de sus manos, ya hemos visto cómo lo ha declarado, ya hemos visto quién es él desde el principio, pero ahora nos empieza a dar un poco más del panorama de su corazón, de su perspectiva, de su amor para con todos sus hijos. Dice, porque no contenderé para siempre, esa no es su intención. A veces es necesario, pero no para siempre. Dice, ni estaré siempre enojado. Porque el espíritu del hombre fallaría entonces delante de mí, y las almas las cuales he hecho, diciendo, si verdaderamente me enojo con toda mi furia, todos mueren. Lo pensó hacer. Pensó destruir al pueblo de Israel completamente. Y le dijo a Moisés que él haría de él una nación grande y poderosa. Pero Moisés, sabiamente, pensando en Dios, ¿verdad? Le dijo, no, porque ¿qué van a decir los pueblos de ti? ¿Qué van a decir? Que para esto los trajiste, para destruirlos. Que no se blasfeme su nombre. Él sabe que en su poder, en su fuerza, podría destruirnos en un instante fácilmente. Que si él continuara contendiendo con el hombre, que estuviera enojado con el hombre, entonces el espíritu del hombre fallaría delante de mí, nos moriríamos todos, fácilmente, fácilmente. Y dice, las almas las cuales he hecho, declarando su poder, declarando lo que ha hecho, no solamente toda la creación de la tierra y de los cielos, sino la creación del hombre mismo y la intención por la cual creó al hombre. Pero nos da un poquito más de su plan. Nos dice, versículo 17, por la iniquidad de su codicia estuve enojado y lo golpeé. Porque esa es una de las raíces de todos nuestros problemas, la codicia. La codicia, querer más y más y nunca estar satisfechos. Querer obtener siempre más, buscando todo hacia nosotros, exactamente como Satanás. Esa codicia, él codició el trono de Dios. Por la iniquidad de su codicia estuve enojado y lo golpeé, porque él se da cuenta diciendo, es que yo de mi amor, de mi abundancia les he dado absolutamente todo y no es suficiente y no hay agradecimiento y no hay arrepentimiento y no hay humildad y no hay quien me busque. Por eso se enojó y por eso nos ha golpeado, dice, a todo su pueblo. Dice, me escondí y estuve enojado. Y eso también es parte de la historia de Israel, como declara aquí, pero también es parte de la historia humana. Me escondí y estuve enojado. Si no me van a buscar, no me van a encontrar. Dice, y él siguió apartándose de mí en el camino de su propio corazón. En lugar de buscarme, en lugar de comprender que estaban solos, se siguieron apartando en el camino de su propio corazón.
Pero veamos la intención de Dios. Versículo 18, he visto sus caminos y los sanaré. Aquí nos muestra su amor, su corazón tan magnánimo, tan bondadoso para con todos. Dice, he visto sus caminos y los sanaré. También lo guiaré y devolveré consuelo a él y a sus dolientes. Y esto es para todos. Esto primero para el pueblo de Israel y después para el resto del mundo. Esa es la realidad. Primero para los que son llamados ahora. Después para el pueblo de Israel y después para el mundo entero. Ese es el plan de Dios. Así está. Así está pactado. Así está trazado el plan. Por eso está el fin de esta era y después el milenio y después el juicio del gran trono blanco y después la eternidad y la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Porque Dios tiene amor para con todos sus hijos, a pesar de que por un tiempo se esconda, a pesar de que por un tiempo esté enojado. Pero este es el corazón de Dios. Este es el corazón de quien vino a sacrificarse, a dar su vida por nosotros. Y desde el principio, las cosas que Él ha hecho y que Él ha entendido, creado, el poder que tiene, es impresionante. Sus discípulos no lo alcanzaban a captar. Vamos a Lucas 10. Vamos a Lucas 10 para leer algo bastante impactante también con respecto a Cristo mismo, a quien era y cuando vino y lo que declaró y lo que les dijo a sus discípulos directamente. En Lucas 10, versículo 17. Y esto es después de que los mandó, ¿verdad? A sus discípulos a que fueran a predicar, ¿verdad? Y dice lo que sucedió después de que los envió, versículo 17. Luego los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. Y es algo, es de verdad algo impactante. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia con espíritus malvados que existen, demonios, que llegan a influenciar o a poseer a ciertas personas. Pero si he tenido una experiencia con eso, es algo muy, muy fuerte, muy peligroso, pero también es algo increíble cuando vemos esto, cuando vemos que los demonios, ¿verdad? Dice que los demonios se sujetan a nosotros, que tenemos, con el Espíritu Santo de Dios, podemos decirles que se vayan, que dejen a la persona en paz. Obviamente la persona tiene que querer también que salga el demonio de ellos. Pero ellos venían asombrados de que los demonios se sujetaran por medio de su nombre. Vieron el poder de su nombre. Y veamos la magnificencia de Dios, el poder de Dios. Y Él les dijo, versículo 18, yo estaba viendo cuando Satanás cayó del cielo como un rayo, diciéndoles, yo vi al padre de los demonios. Yo vi al líder de los demonios cuando estaba cayendo como un rayo. Dice, he aquí les doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará de ninguna forma. Está diciéndoles, yo tengo el poder y les voy a dar este poder. Si yo les digo algo y les doy poder para hacer algo, nadie puede quitarles ese poder. Nada los puede dañar. Y en el sentido espiritual para nosotros también. Incluso en el sentido físico, si es necesario, si es la voluntad de Dios, absolutamente. Pero nos dice algo más importante, versículo 20. Aún así, no se regocijen en esto. No se regocijen en esto. Esto no es lo más importante. Esto no es lo más hermoso. Esto no es la gloria de Dios. Aún no se regocijen en esto, en que los espíritus se sujeten a ustedes, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Qué corazón de Cristo? ¿Qué corazón de Jesús para decir estas cosas? Como puso a Job en su lugar, aquí poniendo también a todos sus apóstoles, ¿verdad? Sus discípulos en su lugar, ¿verdad? Pero no se regocijen de esto. Regocíjense de lo más grande, de que sus nombres están escritos en el cielo. Y aún todavía no había sido él sacrificado. Aún había una posibilidad de que esto no se llevara a cabo. Pero les dijo que se regocijaran que sus nombres estaban escritos en el cielo.
que Dios los quería en su reino, y los quiere, y nos quiere a nosotros también. Esto nos da más la perspectiva de quién es la palabra, de quién es Jesús, de lo que hizo. Y obviamente, al hablar de todo esto, tenemos que ir forzosamente a Filipenses. Vamos a Filipenses 2. Pero con este marco de contexto de lo que hemos visto, de la magnificencia de Dios, del poder de Dios, de dónde estaba, de qué hizo, de su poder, de sus obras, de su corazón, de su intención para el pueblo de Dios y para toda la humanidad. Filipenses 2, versículo 5. Y esta es la exhortación de Pablo a todos nosotros. Esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Él no era inferior al Padre, hasta que se humilló. Y él dijo entonces, mi Padre mayor es que yo, pero no era. Eran ambos. El eterno Dios, Elohim, igual con Dios. En el mismo término, en el mismo poder. Por eso le dijo a Moisés, no puedo mostrarte mi gloria porque te mueres. Porque te mueres. Nadie puede, no puedes ver mi gloria. Es demasiado poder. Es demasiado radiante. Y Él es quien vino a dar su vida por nosotros. Quien estableció las bases del mundo. Quien creó todo cuanto existe. Y no consideró robo ser igual con Dios. ¿Cuántos de nosotros, por mucho menos, nos cuesta trabajo humillarnos? Nos cuesta trabajo pedir perdón. Nos cuesta trabajo reconocer nuestras faltas. Nos cuesta trabajo ver lo poco que somos en realidad. Todos. Pero lo que hizo Cristo, dice, sino que se vació a sí mismo. No lo consideró robo ser igual con Dios. No dijo, bueno, pues es que yo, no. Al contrario, se vació a sí mismo. Se despojó de su divinidad para poder ser un puntito de vida. Un puntito de vida, una semilla del Espíritu Santo en María. Y engendrar ese óvulo humano con la naturaleza humana que viene de María. Esto que dice la Iglesia Católica no es cierto. La Inmaculada Concepción no sucedió. María tenía la misma naturaleza. Entendemos que no es el pecado original, que es la naturaleza del pecado de la muerte, la naturaleza humana. Sabemos que no nacemos pecadores, pero nacemos con esa naturaleza y pecamos muy pronto, incluso después del nacimiento, muy pronto. Por eso es que Cristo no pecó, porque no nacemos pecadores. Esto de la Inmaculada Concepción no es cierto. No es cierto. María también pecaba, halló gracia delante de Dios para ser la madre de nuestro Salvador. Pero ella pecaba. Y ella tenía esa naturaleza misma y Jesús mismo heredó esa naturaleza, pero no pecó. Esa fue la diferencia. Y no pecó porque Él estaba lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Dios se lo dio sin medida y Él tenía gracia delante de Dios y de los hombres desde niño, desde pequeño. Pero se vació a sí mismo para hacer ese puntito de vida, para hacer esa célula que impregnó el óvulo en María. Y vino a nacer como un hombre como nosotros, con la misma naturaleza, pero sin pecado. Y se vació a sí mismo para hacer solamente eso. Es increíble pensar en eso, que el Dios que lo creó todo se haya reducido voluntariamente a hacer este puntito de vida, a hacer una célula, a hacer minúscula que no se puede ver, un espermatozoide no se puede ver, no se puede ver con el ojo sin un microscopio. Pero que Él se haya voluntariamente reducido a eso, que Dios el Padre entonces lo haya engendrado en el vientre de María. Él se vació a sí mismo de todo. Dice, y fue hecho en la semejanza de hombres. En la semejanza de hombres porque fue nacido de María. La diferencia es que Él, su Padre era Dios el Padre y estaba lleno del Espíritu Santo. Pero eso no significa que no era como nosotros. Era exactamente como nosotros. Pero sin pecado. Dice, tomó la forma de un siervo.
Porque todos los hombres tenemos la forma de siervos, así fuimos creados. Versículo 8, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y a qué grado se humilló? ¿A qué grado se humilló? Se humilló a sí mismo. Todavía más humillación. Qué increíble la humildad del Eterno de venir a ser un espermatozoide espiritual, obviamente del Espíritu Santo, pero ser eso para nacer como un hombre y todavía en la forma de hombre, habiendo ya nacido como un hombre, se humilló a sí mismo todavía más y llegó a ser obediente hasta la muerte. Entonces este se vació a sí mismo, no solamente se vació de su divinidad, que es obvio, pero se vació de toda su voluntad para hacer la voluntad del Padre de manera perfecta y completa y ejemplar. Para ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. La más humillante de las muertes. La más dolorosa de las muertes. La más agónica de las muertes. Morían por asfixia, por el peso del cuerpo. Y habiendo sido maniatado y latigado cuántas veces, prácticamente lo desfiguraron. Al creador de todo, a quien hizo todo, el cielo, la tierra, todo lo que existe, todos los seres humanos, todos los animales, de ese poder, de tener ese poder que él declaró: yo soy Dios, no hay otro fuera de mí, yo hiero y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano, me pertenecen las bestias del campo, me pertenecen las aves del mar, los peces del mar, las aves del cielo, todo le pertenece, todo lo hizo él. A nacer como un ser humano y a morir de esa manera. Esto nos da un poco más de perspectiva de la grandeza de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la muerte de cruz, hasta la peor de las muertes. Vamos a leer Juan 3:16 porque este se lee en muchas iglesias los domingos. Pero ¿qué magnitud tiene esto con lo que acabamos de leer y con lo que estamos meditando? Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a su palabra, primero para guiar, primero para instruir a su pueblo Israel, para crear todo, para crearlo todo a través de él, pero amó tanto al mundo que después lo dio a él mismo, y la humildad de quien vino a ser nuestro Señor Jesucristo, de reducirse a esto. Nosotros sabemos lo frágiles que somos como seres humanos, sobre todo cuando estamos enfermos, pero vemos que efímera es la vida, y él se redujo a esto para dar su vida por nosotros. El eterno que nunca tuvo principio. Y por eso amó Dios el Padre al mundo, que lo dio a su Hijo engendrado desde el principio. No solamente lo dio en su vida en la carne, sino desde el principio como su palabra para hacer todo. Es el amor de Dios el Padre y de Jesucristo. Por eso son uno en amor. Por eso son uno en entendimiento, en sabiduría, en todo. Son uno así, en ese mismo espíritu. Vamos a leer un poquito algunos versículos para reflexionar en Mateo 27, donde nos detalla las cosas que sucedieron antes de que él muriera. Nos detallan su padecimiento. Vamos a leer algunos de estos versículos, porque en la ceremonia de la Pascua leemos algunos de ellos, pero no leemos con este detalle, sobre todo reflexionando en lo que acabamos de leer, teniendo todo en cuenta lo que hemos leído acerca del poder de Dios, de la magnitud de Dios, de la magnificencia. Mateo 27,
Y todo lo que el pueblo hizo, ¿verdad? Desde el versículo 15 dice, ahora en la fiesta el gobernador estaba acostumbrado a liberar un prisionero a la multitud, quien quiera que ellos desearan. Y tenían en aquel tiempo un prisionero notorio llamado Barrabás. Por tanto, cuando se habían reunido, Pilato les dijo, ¿a quién desean que les libere? ¿Barrabás o Jesús, quien es llamado Cristo? ¿Sabían? Cristo significa Mesías, significa Salvador. Por eso nuestro Señor Jesucristo los condenó. Dice, ustedes saben los tiempos, saben cuándo va a llover, pero no saben que ahora es el tiempo del Mesías. Y dice, quien es llamado Cristo, porque los que creían en Él sabían que Él era el Hijo de Dios. Sabían que Él era el Salvador. Y incluso mismo Pilato, que dice en el versículo 18, porque Pilato entendió que ellos lo habían entregado por envidia, porque no querían que lo siguieran a él, porque él no les daba por su lado, él no los alababa, él no les daba la gloria de los hombres que les daban los demás. Él actuaba en verdad y en justicia. Entendía que lo habían entregado por envidia y sabía que no había injusticia en él. Incluso aquí versículo 19 dice, ahora mientras él se sentaba en la silla de juicio, su esposa le envió un mensaje diciendo, no haya nada entre tú y aquel hombre justo, porque he sufrido muchas cosas hoy en un sueño a causa de él. Como testimonio, es que Dios puede hacer lo que sea. Y usa sueños y usa a otras personas para comunicar sus mensajes. Le estaba dando una alerta a Pilato. Pero los sacerdotes jefes y los ancianos persuadieron a las multitudes para demandar a Barrabás y destruir a Jesús. Imagínense la presión que tenía, ¿verdad? Que tenía Pilato de todo el pueblo. Ahí estaban, los sacerdotes jefes estaban realmente haciendo una revuelta con el pueblo para meter la presión a Pilato, para que no lo soltara. Nosotros sabemos que esto tenía que suceder y que todo estaba siendo orquestado para que sucediera, porque Él había de dar su vida por nosotros. Incluso Jesús mismo lo sabía. Pero ver estos acontecimientos suceder es algo impactante. Entonces el gobernador, versículo 21, respondió y les dijo, ¿cuál de los dos decían que les libere? Tratando de zafarse otra vez, ¿verdad? Y ellos dijeron, Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué entonces haré con Jesús, quien es llamado Cristo? Todos ellos le dijeron, sea crucificado. Le estaba dando al pueblo por su lado, porque se le venían encima todos. Y es obviamente simbólico de toda la naturaleza humana, sea crucificado, rechazando a Dios mismo, con nuestras actitudes, con nuestros pecados. Y el gobernador dijo, ¿por qué? ¿Qué mal cometió? Pero ellos gritaban aún más diciendo, él sea él crucificado. Y a veces así sucede cuando hablamos de la verdad con algunas otras personas, más se convencen de las cosas que van en contra de Dios y más enojados se ponen. Exactamente como aquí, gritaban aún más, sea crucificado. Ahora Pilato, viendo que no estaba logrando nada, porque eso es lo que sucede. A menos que Dios nos abra los ojos, a menos que Dios nos llame, no podemos ver. Sino que al contrario, se vuelven las cosas peor. Sino que una revuelta se estaba desarrollando en su lugar. Tomó agua y lavó sus manos ante la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre justo. Ustedes vean por esto. Y lo llamó justo. Y era la verdad. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esta maldición continúa. Continúa sobre este pueblo. Porque ellos declararon que su sangre fuera sobre ellos. Versículo 26, entonces él les libró a Barrabás. Pero tras flagelar a Jesús lo entregó para que pudiera ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador, tras tomar a Jesús con ellos en el pretorio, reunieron a toda la banda contra él. Y empezaron, ya no eran solamente los jefes de los fariseos, no eran los jefes de los sacerdotes.
Ya eran los soldados romanos, los soldados del gobernador. Y reunieron a toda la banda contra él. Versículo 28, y lo desnudaron y pusieron sobre él una capa escarlata alrededor de él. Y tras trenzar una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza. Y una vara en su mano derecha, e inclinándose sobre sus rodillas ante él, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! No sabiendo quién era. No sabiendo que Él es el único Dios, que Él hiere y que Él sana, y que nadie puede librar de su mano. No sabiendo que Él creó todo lo que existe, que Él ordenó que tuvieran vida. Se burlaban de Él, no sabiendo que Él va a venir y va a ser el Rey de toda la tierra, va a ser el Rey de reyes y Señor de señores. No sabiendo que Él nunca tuvo principio, que Él es eterno. Luego, tras escupirlo, tomaron la vara y lo golpearon en la cabeza. Golpear en la cabeza a Dios mismo, al Hijo de Dios. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa y le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Ahora, mientras salían, encontraron un hombre cireneo llamado Simón y lo obligaron a cargar su cruz. Yo creo que ya estaba tan desfigurado y tan débil que tenía alguien más que llevar su cruz. Y después de venir a un lugar llamado Gólgota, el cual es lugar llamado de una calavera, le dieron vinagre mezclado con hiel para beber, pero tras probarlo no lo bebió. Todas las profecías en los Salmos. Salmo 22. Y cuando lo habían crucificado, se dividieron sus vestidos echando suertes, para que pudiera ser cumplido lo cual fue hablado por el profeta. Dividieron mis vestidos entre ellos mismos, y por mi vestidura ellos echaron suertes. Él mismo inspiró a David a que escribiera esto en los Salmos. Él mismo lo sabía. Por eso cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní antes de morir, estaba sudando gotas de sangre porque él había profetizado lo que iba a suceder y qué muerte había de sufrir él. Él lo sabía. Versículo 36, y se sentaron allí para mantener guardia sobre él. Y pusieron sobre su cabeza la acusación de él, escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese fue, a los ojos de los hombres, su falta. Porque sus ojos eran un rebelde. Pero era el eterno de los ejércitos. Él era a quien estaban crucificando. Y dos ladrones que estaban crucificados con él, uno a la mano derecha y uno a la izquierda. Entonces aquellos que estaban pasando lo criticaban sacudiendo sus cabezas y diciendo: tú, quien destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Ahí Satanás igual, exactamente, metido en estas personas, influenciando por lo menos a estas personas. Como Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, retándolo. Si eres el Hijo de Dios, pruébalo. Apelando a todo. Y él no respondió. Y en la misma forma también los sacerdotes jefes estaban burlándose con los escribas y ancianos, diciendo: salvó a otros, pero no tiene el poder de salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabían que él había sanado enfermos, sabían que él había resucitado a Lázaro. Incluso trataban de buscar a Lázaro para matarlo, para que otros no creyeran en él. Dice: si este es el Rey de Israel, si es el Rey de Israel, baje ahora de la cruz y le creeremos. Y sí era el Rey de Israel. Pero Israel lo rechazó. Confió en Dios, que lo libre ahora, si lo quiere a él. Porque dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y si era el Hijo de Dios. Y sí confió en Dios. Y Dios, el Padre, tuvo que voltear su cara. Cuando estaba cargando con todos los pecados de nosotros, tuvo que rechazarlo en ese momento, porque no podía estar delante de esos pecados.
una vida espiritual. El autor de todas las vidas físicas. Ese fue el precio que se pagó. Y los dos ladrones quienes estaban crucificados con él también lo reprocharon con las mismas palabras. Ahora desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y cerca de la hora novena Jesús gritó con una fuerte voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo tuvo que abandonar en ese momento. Y algunos de aquellos que estaban allí escucharon y dijeron, este está llamando a Elías, porque decía Elí, pero significa Dios, Dios mío. Estaba clamando a su padre. E inmediatamente uno de ellos corrió y tomando una esponja la llenó con vinagre y la puso en un palo y se la dio para beber. Pero el resto dijo, déjenlo solo. Veamos si Elías viene a salvarlo, pensando que estaba clamando a Elías. Luego otro tomó una lanza y la clavó en su costado y salió agua y sangre. Y tras gritar de nuevo con una fuerte voz, Jesús entregó su espíritu. El Dios eterno, una vida eterna, entregó su espíritu. Su cuerpo estaba muerto. Porque ese espíritu del hombre y ese espíritu de Dios que estaba en él volvieron al Padre por 3 días y por 3 noches. Hasta que Dios lo resucitó como ser espiritual, para que fuera el primogénito de los muertos. Y ahí se dieron cuenta muchos, después de su resurrección, después de que el velo fue roto de arriba abajo, después de todas estas señales, después de las 3 horas de oscuridad, dijeron entonces, ¿verdad? Algunos en el versículo 54, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero la magnitud del sacrificio de Cristo, Dios mismo en la carne, dando su vida, muriendo por todos nosotros. Una vida que nunca tuvo principio, sí tuvo un final. Hasta ahí, un final temporal. Un final temporal. Porque si Dios el Padre no lo resucita, Él todavía estaría en la tumba, como David. Como todos aquellos que han creído en Dios, que no, obviamente no sabemos que no están en el cielo. Están en sus tumbas. Muchos de ellos convertidos en polvo, pero Dios sabe dónde están y quiénes son. Y Dios el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos para darnos esperanza a todos. Vamos a Juan. Juan capítulo 20. Para leer estos eventos de su resurrección. Ahora en el primer día de las semanas, siendo el conteo para la fiesta, en la fiesta de las semanas, mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena vino temprano a la tumba y vio que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, sabemos que era Juan, y les dijo, se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Como resultado, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba. Ahora los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro, Juan era más rápido que Pedro, y vino a la tumba primero. Y se inclinó hacia abajo y vio las ropas de lino ahí tendidas, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo y entró a la tumba y vio las ropas de lino tendidas, y la servilleta que había estado sobre su cabeza, no tendida con las ropas de lino, sino doblada en un lugar por sí misma. Y esa es una indicación de que había resucitado. De que no se lo habían llevado, porque no hubieran tenido, si alguien se hubiera llevado el cuerpo, no hubieran dejado esa servilleta ahí, mucho menos doblada, en un lugar por sí misma. El otro discípulo, quien había llegado a la tumba primero, también entró y vio estas cosas y creyó, porque esa fue la evidencia de que él había resucitado. Porque ellos no entendían aún la escritura, todavía no la entendían, la cual decretó que él debía levantarse de los muertos. Entonces los discípulos se fueron otra vez a su casa. Pero María, versículo 11, se paró afuera de la tumba llorando.
Y mientras lloraba, se inclinó hacia abajo y miró dentro de la tumba. Y vio 2 ángeles de blanco quienes estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a la base, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Y después de decir estas cosas, ella dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Pensando que era el jardinero, ella le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has colocado y yo me lo llevaré. Seguía pensando que se lo habían llevado. Jesús le dijo, María. Volteándose a ella le dijo, Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos. Y aquí esto es muy significativo, esto es para nosotros también. Y diles que estoy ascendiendo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Y nosotros podemos tener esta relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. Y una relación con nuestro hermano mayor, con Cristo mismo. Por este sacrificio. Y por este ofrecimiento que iba todavía a suceder, todavía no subía. Para ser acepto como la gavilla mecida por el Padre. Aquí mismo en Juan vamos al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. Porque esto lo declaró Jesús. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos. Y soy conocido de aquellos que son míos. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas, voluntariamente. Voluntariamente dio su vida, el creador de todo, a través de quien todo fue hecho. Puso su vida por las ovejas. Y después habló de nosotros. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también. Y ellas oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Él tenía esta esperanza en su corazón. Él estaba visualizando esto. Versículo 17. Por cuenta de esto el Padre me ama. Porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Y nosotros ponemos nuestra vida también, hermanos. Porque esto es lo que Dios quiere, que pongamos nuestra vida. Que dejemos esta codicia de la que leíamos en Isaías 57, que dejemos todo lo que somos para servir a Dios completamente. Que nos vaciemos a nosotros mismos también. Dice, porque pone su vida, dice, para que la pueda recibir de regreso otra vez. No tomar, en otras traducciones dice tomar. No dice, no es tomar, es recibir. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque su Padre le decía, como dice en Isaías 50, ¿verdad? Cada mañana. Mañana tras mañana me despierta para oír su voz. Y este mandamiento lo recibió, que él había de morir para recibirla después del Padre. Esto es lo que Dios hizo. Dios el Padre lo resucitó, por eso él recibió su vida. Él estaba muerto. Él no estaba vivo, como dicen algunas religiones, que su espíritu se fue al cielo y allá estaba en el cielo y después regresó. No, él estaba muerto. Una vida espiritual terminó temporalmente. Terminó por 3 días y 3 noches. Y dependió totalmente de que el Padre lo resucitara. Ese era el amor, la confianza, la unidad del Padre y del Hijo. Confiando plenamente, por eso fueron sus últimas palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo todo lo que soy. Porque sin Dios el Padre resucitando a nuestro Señor Jesucristo, Él todavía estaría en la tumba, pero no es así. No es así. Esto es lo que hicieron. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, versículo 13. Porque aquí
está declarando, ¿verdad? Está declarando Pedro lo que sucedió. Dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios, dice, el Dios de nuestros padres. Él mismo, Dios el Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a su palabra, Logos, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato, después de haberlo juzgado para liberarlo, como ya leímos. Pero ustedes negaron al santo y justo, al Dios a través del cual Dios el Padre creó todo, que era igual con Dios, como ya leímos en Filipenses, igual con Dios. Lo negaron y solicitaron que un hombre que era un asesino les fuera otorgado. Prefirieron el pecado que la verdad. Dice, y mataron al autor de vida. Aquí lo sintetiza de manera maravillosa todo lo que hemos estado leyendo acerca de la grandeza de Dios. Mataron al autor de vida, de toda la vida, a quien Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, porque ellos lo vieron. Testigos oculares. Pero ellos mataron al autor de vida. Para terminar, vamos a Juan 17. A Juan 17. Porque esta oración en Juan 17 realmente revela la magnificencia del sacrificio de Cristo, de su vida, de su sacrificio, de todo lo que Él hizo desde el principio. Pero aquí antes de morir, fue lo que oró a su Padre. Versículo 1 dice, Jesús les habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo, para que tu Hijo también pueda glorificarte. Para eso vino, para revelar al Padre, para glorificar al Padre, para dar testimonio de la verdad, para morir por nuestros pecados, para poner un ejemplo. Ya que le has dado autoridad sobre toda carne, aún estando en la carne, dice, le has dado autoridad sobre toda carne para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado. La única manera de dar vida eterna a todos los que le había dado era morir. Pero nos explica cuál es la vida eterna, porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único Dios verdadero, Dios el Padre en el cielo, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Conocerlos a ellos es la vida eterna. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para hacer. Todo lo que Dios el Padre le decía, le instruía constantemente a través de ese Espíritu Santo que estaba fluyendo constantemente. Todo lo hizo y lo hizo a la perfección. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Lo que leímos al principio. Lo que leímos al principio en Juan, en Proverbios. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Interesante que dice que han guardado su palabra, la palabra de Dios, y Él mismo era la palabra y vino en la carne. La palabra se hizo carne y han guardado su palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. Completamente se puso en las manos del Padre todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A ponernos en las manos de Dios y de Cristo todo el tiempo. Dice, porque les he dado las palabras que me diste. Desde el principio, no solamente en la carne, sino desde el principio. Dice, y verdaderamente han conocido que vine de ti en la carne y han creído que me enviaste al mundo. Estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Son de Dios, somos de Dios. Dice, todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos, porque ellos son uno en espíritu, en unidad, en perfecta armonía y en propósito. Dice, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo y yo vengo a ti. Está declarando la verdad, ni una sola mentira salió de su boca. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Aquellos que me has dado para que puedan ser uno. Todos, que seamos todos uno, así como nosotros somos uno, por el mismo espíritu, por el mismo propósito, por el mismo amor de Dios.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Él nos guardó en su nombre. Y nos sigue guardando en su nombre aún. Dice, protegí a aquellos que me has dado y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras puedan ser cumplidas. Pero ahora vengo a ti. Y todas estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Ya les dijo, regocíjense que sus nombres están en el libro de la vida. Regocíjense que están escritos en el cielo. Tengan este gozo. Dice, les he dado tus palabras y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Eso desde el principio, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel. Igualmente, les dio sus palabras. Él es la palabra. Él se dio a sí mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero solamente lo han escuchado los que no son del mundo. Por eso la nación de Israel había de ser una nación especial de reyes y de sacerdotes. Y el propósito no era que nos sacara del mundo. Dice, no oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Él no es del mundo. Él creó el mundo, todo lo que existe. Él no es del mundo. Él lo hizo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra es Él mismo. Y que fuéramos santificados en Él, en su sacrificio, en su sangre, en su amor, en su instrucción. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que desarrollemos ese carácter. Y por amor a ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también puedan ser santificados en tu verdad. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Y que ellos también puedan ser uno en nosotros, porque este es el propósito. El propósito es que creamos a través de la palabra de los apóstoles. Pero el propósito es que todos podamos hacer uno en ellos. Dice, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que puedan ser uno, el Espíritu Santo, en la misma forma que nosotros somos uno, en ese mismo Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí. No estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo espiritual. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno, y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, y que los has amado como me has amado. Que nos ha amado a todos nosotros, como ha amado a Cristo. Dios el Padre nos ama de esa manera. Es lo que leíamos en Juan 3:16. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Volvemos al principio de lo que escribió Juan, al principio de lo que declaraba la sabiduría, antes de la fundación del mundo. Desde entonces, el Padre ha amado al Hijo. No eran el Padre y el Hijo, eran Elohim. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han sabido que tú sí me enviaste. Está dando testimonio de quién es y de quién es su Padre. Y les he hecho conocer tu nombre, el nombre del Padre. Y esta es su misión. Y lo haré conocido, para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así es que, hermanos, conforme nos acercamos a la Pascua, meditemos en estas escrituras, meditemos en la grandeza, la magnitud del sacrificio de Cristo, de Dios mismo que vino a morir por nosotros, que se entregó totalmente en las manos de su Padre para que nosotros pudiéramos llegar a tener vida. Y por eso tenemos esperanza. Espero que todos tengan una muy significativa Pascua y fiesta de panes sin levadura. Mandamos un abrazo.